Bien, bienvenidos una vez más a Héroes de Nuestro Tiempo, este programa especial que hacemos con muchísimo cariño desde la Fundación ACN para nuestra audiencia de Radio María y también para nuestros canales en YouTube. Damos gracias, como siempre, al Padre Germán Acosta, director de Radio María, por concedernos su espacio para difundir este programa en el que hablamos sobre la realidad de la Iglesia perseguida. Agradecemos también, por supuesto, a Magola Quintero en la programación, Diego Marín en la edición, Yohaved Orozco, que es mi compañera de presentación, también en la investigación, los libretos, y por supuesto a Mauricio Osuna en la producción y realización. Aunque en honor a la verdad, hoy este programa debería llamarse Heroínas de Nuestro Tiempo, Yohaved. Así es, Hernán Darío. ¿Por qué Heroínas de Nuestro Tiempo? Porque va a ser un especial muy bonito para las mujeres, especialmente las mujeres perseguidas por su fe en todo el mundo. Así es. Y como acostumbramos también, damos paso a un tema musical que nos ayuda a introducirnos en contexto. En este caso, del grupo católico Betsaida, Quiero caminar contigo. Quiero caminar contigo, quiero caminar. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero caminar contigo hasta el final. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero que busquemos juntos tu felicidad. Yo me entrego entero y cada día más, porque amando siempre, dando todo y sin dudar, encuentro también mi felicidad. Quiero caminar contigo hasta el final. Muy bien, escuchábamos entonces al grupo Betsaida con Quiero caminar contigo. Y también, como siempre, encomendemos nuestro programa, toda nuestra audiencia, al Buen Pastor. Señor Jesucristo, como el Buen Pastor, diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso amor el uno por el otro, para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así, queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo, para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en ti. Amén. Muy bien, como anunciaba antes Yohaved, este programa estará dedicado a las mujeres en el marco de la celebración del Día de la Mujer. Para esto, y como también lo hacemos cotidianamente, nos basaremos en el informe realizado por la Oficina Nacional de ACN Reino Unido, que dio voz a las mujeres jóvenes sometidas a la violencia sexual y la conversión forzada. El informe se llama Escucha su llanto: el secuestro, la conversión forzosa y la victimización sexual de las mujeres y niñas cristianas. Esta extensa investigación responde a la creciente toma de conciencia entre los observadores sobre los derechos humanos y las organizaciones de vigilancia de la persecución, del que este tema es cada vez más urgente, Yohaved. Así es, Hernán Darío, pero antes de ahondar en el tema de libertad religiosa, les queremos dar un breve contexto de la conmemoración a la trayectoria construida por miles de mujeres para garantizar igualdad de derechos y oportunidades para ellas.
Es decir, el 8 de marzo es una fecha muy importante para reflexionar sobre el aporte que las mujeres han hecho en diferentes contextos como la ciencia, la política, el campo, la educación, la cultura y las transformaciones históricas que han logrado para reducir las violencias, promover políticas de trabajo digno, garantizar el acceso a la educación y participar en el campo político. También es una oportunidad para reconocer el invaluable aporte a la economía desde el trabajo del cuidado dentro del hogar, en contextos familiares y en campos como la salud y la educación. Así es, los inicios de esta conmemoración se remontan a mediados del siglo XIX, en plena Revolución Industrial, cuando un 8 de marzo de 1857 muchas trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema «Pan y rosas», como protesta por las condiciones laborales que padecían en ese momento, y asimismo para reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Correcto, y a inicios de los años 90 ya se conmemoraba el Día de la Mujer Trabajadora en países como Estados Unidos, pero fue hasta 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres celebrada en Copenhague, Dinamarca, que se proclama marzo como un mes especial para ayudar, principalmente, a conseguir el sufragio femenino universal y el derecho al trabajo. El año siguiente, el 19 de marzo de 1911, se conmemoraba por primera vez el Día Internacional de la Mujer, pero en menos de una semana el mundo se conmocionó con un hecho que marcaría la historia de la lucha femenina, pues el 25 de ese mismo mes, 123 jóvenes mujeres y 23 hombres, la mayoría inmigrantes, murieron en el trágico incendio en la fábrica Triangle Schwartz de Nueva York. Sin embargo, fue en 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, que las Naciones Unidas empezaron a conmemorar el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo, como hasta hoy ocurre. 2 años más tarde, en 1977, la Asamblea General de la ONU lo formalizó oficialmente. Y el Santo Padre se ha pronunciado numerosas veces sobre el valor y el papel de las mujeres, reconociendo la legitimidad de sus derechos y dignidad, además de su aporte en la vida de la Iglesia. En la encíclica Evangelium Gaudium señaló que las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. Y complementó diciendo que el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. Igualmente, el Santo Padre ha señalado la importancia en la identidad y papel de la mujer en la vida social. En el curso de estos últimos decenios, junto a otras transformaciones culturales y sociales, también la identidad y el papel de la mujer en la familia, en la sociedad y en la Iglesia ha conocido notables cambios, y el papel y en general la participación y la responsabilidad de las mujeres ha ido creciendo. También el Papa ha hecho un llamado a soñar un futuro en paz con la presencia y participación de las mujeres. Durante la audiencia concedida a una delegación del Comité Judío Estadounidense en 2019, se refirió a este tema diciendo: si amamos el futuro, si soñamos con un futuro de paz, debemos dar espacio a las mujeres. La paz es mujer, nace y renace de la ternura de las madres. Por eso el sueño de la paz se realiza mirando a la mujer. Atendamos a las palabras del Sumo Pontífice. La ternura y la fidelidad. Ustedes están sobre el camino de esas mujeres que seguían a Jesús, en las buenas y en las malas. La mujer tiene ese gran tesoro de poder dar vida, de poder dar ternura, de poder dar paz y alegría. Hay un solo modelo para ustedes: María, la mujer de la fidelidad, la que no entendía lo que le pasaba pero obedeció, la que en cuanto supo que su prima necesitaba se fue disparando, la Virgen de la Prontitud.
la que se escapó y fue refugiada en un país extranjero para salvar la vida de su hijo, la que ayudó a crecer a su hijo, lo acompañó, y cuando su hijo empezó a predicar iba detrás de él, la que sufrió todo lo que le estaba pasando a ese chico, a ese muchacho grande, la que estaba al lado de ese hijo y le decía los problemas que había. Mira, no tienen vino. La que en el momento de la cruz estaba junto a él. La mujer tiene una capacidad para dar vida y para dar ternura que no la tenemos los varones. Ustedes son mujeres de iglesia. ¿De iglesia? ¿Del iglesia? No, no es el iglesia, es la iglesia. La iglesia es femenina, es como María. Ese es el lugar de ustedes, hacer iglesia, conformar iglesia, estar junto a Jesús, dar ternura, acompañar, dejar crecer. Que María, la señora de la caricia, la señora de la ternura, la señora de la prontitud para servir, les vaya indicando el camino. Bueno, ahora no se enojen, que ustedes salieron ganando sobre los varones. Les deseo que este día termine bien, que cada uno de ustedes se encuentre con Jesús, con ese Jesús resucitado. Y les digo una cosa, no tengan miedo. Miren a Jesús, miren a María y vayan adelante. Padre, que soy pecador, que soy pecadora, Él te perdona. Vos anda adelante. Que tengan una santa Pascua y no se olviden de rezar por mí. Que Jesús los bendiga y la Virgen los cuide. Después de estas palabras y la bendición del Papa, continuamos este especial ahondando en el informe Escucha su llanto, el secuestro, la conversión forzosa y la victimización sexual de las mujeres y niñas cristianas. A pesar de los datos incompletos, hay pruebas suficientes que demuestran que las atrocidades contra las mujeres y las niñas cristianas son tan graves que se consideran una catástrofe de los derechos humanos. Las víctimas y sus familias guardan silencio por miedo. La vergüenza social, amenazas de los secuestradores en otros escenarios, las autoridades silencian a las víctimas, por ejemplo, la policía les dice que no hablen, entre otros. Llevado a su extremo, la conversión forzada de mujeres y niñas cristianas puede calificarse de genocidio. Los yihadistas las atacan con la intención de destruir las comunidades religiosas minoritarias. En situaciones de conflicto, como las insurgencias islamistas en Oriente Medio y partes de África, las mujeres de las minorías sufren mayores índices de explotación sexual. En Pakistán, las investigaciones sugieren que los cristianos podrían constituir hasta un 70% de las mujeres y niñas convertidas y casadas a la fuerza. La falta de información y las negativas oficiales hacen imposible evaluar la magnitud del problema. Pero la investigación revela numerosos casos de secuestros forzados y mujeres explotadas. Así es, y en abril el informe de Libertad Religiosa en el Mundo de 2021 de la Fundación ACN, que evalúa la situación en los grupos religiosos en 196 países, señalaba en sus conclusiones principales. En un número creciente de países se registraron delitos contra niñas y mujeres secuestradas, violadas y obligadas a cambiar de fe en conversiones forzadas. El informe también describe el creciente número de estas violaciones. Así es, en el 90% de los 50 países incluidos en la edición de 2021 de la Lista Mundial de Vigilancia de la Persecución de la organización Puertas Abiertas, se registraron casos de mujeres cristianas obligadas a casarse contra su voluntad. El estudio de la organización sobre la persecución religiosa por motivos de género
en el que se evalúan los principales factores de preocupación, como los matrimonios forzados y la violencia sexual y física de otro tipo, concluyó que la situación de las mujeres que sufren coerción religiosa y de otro tipo ha empeorado de forma demostrable con respecto al año anterior. Y es que la evidencia sugiere que la pandemia de coronavirus ha proporcionado el caldo de cultivo perfecto para los actos de violencia sexual. Según la ONU, desde el estallido del COVID-19, los datos e informes emergentes de quienes están en primera línea han demostrado que se han intensificado todos los tipos de violencia contra las niñas, en particular la violencia doméstica. Las investigaciones demostraron que las conversas vulnerables, encerradas con sus familias, corren un mayor riesgo de sufrir abusos en general, especialmente en la región de Oriente Medio y el norte de África. Y también se acusa a los tribunales y al sistema judicial de ser parciales contra los cristianos, impartiendo con frecuencia una justicia sesgada para proteger los intereses de los autores e impedir que estos sean procesados con éxito. La esencia de este problema es un choque de culturas y de los correspondientes sistemas legales, con una legislación oficial del Estado supuestamente secular en su perspectiva, que a menudo se ve superada por otros códigos de práctica, informados por preceptos religiosos y ponderados para favorecer a la parte no cristiana. En este sentido, son fundamentales las normas tribales, culturales y religiosas, incluidas las interpretaciones tradicionales de la Sharia que protegen el matrimonio infantil. Así es, y a menudo el Estado avala las violaciones o no actúa eficazmente contra ellas. También es necesario comprender los matices subyacentes, ya que sería un error fundamental de interpretación de la coacción y la violencia sexual por motivos religiosos sugerir que la fe es el único factor implicado o incluso necesariamente el más importante. Más bien, la religión suele formar parte de la mezcla de los indicadores que denotan vulnerabilidad, percibida como un pasaporte a la impunidad para los culpables. Como ha afirmado la profesora Maris Tadros, los abusos sexuales por motivos ideológicos implica que los depredadores se dirigen a las niñas y mujeres que son vulnerables, a menudo a causa de las privaciones económicas, las dificultades personales, las duras circunstancias familiares y el rechazo social. Sí, la investigación realizada para este informe sugiere que en los países analizados, entre los grupos religiosos minoritarios en su conjunto, las niñas y jóvenes cristianas son especialmente susceptibles de sufrir ataques. Según la Asociación Cristiana de Nigeria, los cristianos constituyen el 95% de las mujeres y niñas retenidas por islamistas. En Pakistán, el Movimiento por la Solidaridad y la Paz calculó en el año 2014 que los cristianos podrían constituir hasta el 70% de las niñas y jóvenes de confesiones minoritarias convertidas y casadas por la fuerza cada año. Aunque en algunos países el ataque a las niñas cristianas puede definirse como de naturaleza genocida, en muchos otros es imposible llegar a la misma conclusión, no necesariamente porque el problema sea menos grave, sino en gran parte por la escasez de pruebas. De hecho, en casi todos los casos, la investigación llevada a cabo para este informe demuestra una falta de información generalizada. En Nigeria, por ejemplo, el gobierno documentó 210 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto en 2020, incluidas violaciones y matrimonios forzados, señalando que estos delitos siguen sin denunciarse de forma crónica. Un caso puntual en este país, Nigeria, es el secuestro de Elías Sharibu. Atendamos a un corto contexto e invitación a orar por su pronta liberación. Lea, una chica de 17 años, lleva 3 años secuestrada. ¿Se ha olvidado el mundo de ella? 19 de febrero del 2018. Lea y otras 109 alumnas son secuestradas en el norte de Nigeria. Un mes después, todas las supervivientes son liberadas, excepto Lea, porque se negó a renunciar a Cristo. Lea cumplirá dentro de poco los 18 años. Su familia aún la está esperando. Hazle saber que aún estás orando por ella.
ora por Lea. Buenos días, Lea Sharibu, donde quieras que estés. Solo quiero que sepas que estamos orando por ti y permaneciendo en la promesa de Romanos 8:28. Todo contribuye para los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que incluso en esto Dios está obrando para tu bien y para que todo acabe bien. Tu vida es un ejemplo de fe, firmeza y fidelidad. Oro para que muy pronto seas liberada y para que puedas estar con tus familiares celebrando la libertad. Oro también para que en este tiempo tan difícil la fortaleza y el consuelo de Dios sea sobre tu vida. Que Dios te bendiga. Mi oración por ti, Lea, es que tu fuerza sea renovada, que tu fe y fidelidad hable al corazón de tus opresores, de la misma forma que la fe de Esteban habló al corazón de Pablo en el libro de los Hechos. Mi oración es también para que si pierdes la fuerza, Dios vuelva a fortalecerte. Seguimos pensando en ti. Lea, me solidarizo contigo. Ten ánimo, querida. Sé que donde sea que te encuentres, eres una buena persona. Yo estuve en tu misma situación. Sé paciente y no pierdas la esperanza. El Señor te rescatará, como lo hizo conmigo. Querida Lea, recuerda siempre esto. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Oramos por ti desde España. Lea, quiero que sepas que estoy orando por ti, que no estás sola. Quiero pedir que tú sepas que tienes todo lo que necesitas para vivir una vida piadosa en Cristo. Quiero que Dios se revele a ti y que sepas que Dios te acompaña en todo lo que estás sufriendo. Y que también sepas que tienes el poder de Dios en tu vida por medio de la presencia de Cristo, ese poder que levantó a Cristo de la muerte y le puso en el lugar más grande del universo, para que te dé toda perseverancia y paciencia, y que también sepas cuál es la esperanza que tienes en Cristo Jesús. Mi oración por ti, querida Lea, es que Dios te haga libre de esa malvada organización llamada Boko Haram. Oramos para que Dios esté contigo y te proteja. Qué bonito testimonio este de Elías Sharibu. A ver, pero también acá es importante mencionar que este programa lo hacemos para destacar no solo a estas mujeres que son perseguidas por su fe, sufrientes, maltratadas, violentadas, sino también a todas esas heroínas silenciosas que pertenecen a la iglesia y que trabajan para llevar el amor de Cristo a todas partes, que dan consuelo y esperanza, incluso en muchos de estos escenarios de los que estamos hablando hoy. Volvamos entonces a Lía, de la que escuchábamos hace un momento. El mundo está orando por Lía Sharibu, pero ¿qué ocurrió después del secuestro? En abril de 2018, los líderes cristianos Justin Welby y Josiah Idowu Firon pidieron al presidente Muhammadu Buhari que hiciera todo lo posible para conseguir la liberación de la chica cristiana. En ese momento, el jefe del Ejecutivo dijo que estaba llevando el caso sigilosamente y que contaba con el apoyo de organizaciones como la Cruz Roja. Días después, en una visita a Estados Unidos, Buhari prometió rescatar a Lía y a otras niñas secuestradas de Chibok. Sin embargo, Nathan Sharibu, padre de la niña cristiana, acusó al gobierno de abandonar a la familia. En agosto, el presidente nigeriano recibió un audio de Lía que decía: imploro a los miembros del poder público para que también ayuden a mi madre, a mi padre, a mi hermano pequeño y a mis familiares. Por favor, ayúdenme a salir de mi dilema. Les ruego que me traten con compasión. Pido al gobierno, especialmente al presidente, para que se apiade de mí y me saque de esta situación difícil. Gracias. Tremendo. Incluso en 2018 el presidente Buhari habla por primera vez con Rebecca Sharibu, la madre de Lía.
Días después, los yihadistas mataron a Hawa Lehman, una funcionaria de la Cruz Roja, y amenazaron diciendo que nunca dejarán en libertad a la joven cristiana. Posteriormente, el ministro de Información Al-Haji Lai Mohammed hizo una declaración pública sobre el caso. Los nigerianos deben reconocer que cualquiera de nuestros ciudadanos, ya sea niño o niña, musulmán o cristiano, son queridos por nosotros. No debemos considerar a Lia Sharibu como cristiana o musulmana, sino como una preciosa hija del país. Continuando, en abril de 2019, un portavoz de Buhari aseguró avances en las investigaciones, pero hasta la fecha no había nada concreto. Sin información oficial, algunos rumores sobre Lia ganaron los titulares de los periódicos nigerianos. En un video, una trabajadora humanitaria, Grace Taku, suplicaba ayuda para ser liberada de Boko Haram y aseguraba que Lia estaba muerta, pero la presidencia de Nigeria desmintió el hecho, diciendo: las formas de comunicación siguen abiertas con los secuestradores para conseguir la liberación de Lia Sharibu. Al contrario de los relatos falsos, está viva, con garantía de nuestras agencias de seguridad, y el gobierno está comprometido con que regrese sana y salva, al igual que los demás rehenes. Sí. Otro rumor también decía que Lia fue obligada a convertirse en musulmana y a casarse con un alto comandante del grupo extremista y que era madre de un niño. Pero la familia Sharibu no creyó y solo pidió pruebas de que la joven estaba viva. Los padres de Lia decidieron no dar más entrevistas y nombraron al reverendo Gideon Para Malam como su portavoz. Cuando el cristiano habló con los periodistas, aseguró que la joven secuestrada estaba viva, ya que fue vista por uno de los presos liberados, y la información fue confirmada por autoridades diplomáticas. Actualmente, en enero de este año 2022, las autoridades nigerianas dijeron que no habían renunciado a liberar a la cristiana. El jefe de Estado de Defensa de Nigeria dijo: con la posición privilegiada que ocupo, estoy al tanto de los planes y, por supuesto, de los procesos que se están llevando a cabo para garantizar que no solo Lia Sharibu, sino todas las demás personas cautivas sean liberadas. En resumen, debemos seguir orando por Lia Sharibu y todas las mujeres que son víctimas de secuestro o de conversión forzada. Esta es una cruda realidad, ya que hay secuestros de jóvenes y niños cristianos con frecuencia en el país. Según datos de la Lista Mundial de la Persecución 2022, Nigeria fue el país número 1 en secuestros de seguidores de Jesús, con 2.520 casos del total de 3.828. El aumento fue del 124% con respecto a las cifras de 2021. La mayoría de los casos de captura de cristianos se producen en los estados del norte de Nigeria, como Borno y Adamawa, Kaduna, Katsina y Níger. Pero no solo Boko Haram utiliza este tipo de armas para perseguir a los seguidores de Jesús. Los extremistas Fulani también actúan así. En estos lugares, la mayoría de los secuestros resultan en la muerte de las víctimas. Pero tristemente, la historia de Lia no es la única. Otras jóvenes como Agnes John tuvieron su vida destruida por los yihadistas. Fue capturada y retenida durante 2 años, pero logró regresar a la comunidad donde vivía. Sin embargo, fue rechazada por su familia y lucha aún para reconstruir la relación con ellos. Escuchemos y veamos este testimonio. Estábamos trabajando en la cosecha de nuestro campo cuando unos hombres armados llegaron. Ellos capturaron a 3 de los nuestros. Después mataron a una de mis amigas. Solo yo sobreviví. El secuestro de niñas y mujeres cristianas se ha vuelto común en Nigeria. Solo en el último año, más de 1.000 estudiantes fueron secuestradas por extremistas islámicos en el país. En 2014, Boko Haram raptó a 275 niñas de una escuela en Chibok. 4 años después, otras 111 niñas fueron secuestradas en un colegio en Dabchi. Aunque algunas pequeñas fueron liberadas, más de 100 niñas permanecen prisioneras en Chibok. Pero en Dabchi, todas fueron liberadas, excepto una. Su nombre, Lia Sharibu, quien se negó a renunciar a Cristo, y esto le costó su libertad. Desde entonces, Lia se ha vuelto el rostro de esta cruda realidad.
Centenares de mujeres cuyos nombres no conocemos continúan en manos de sus secuestradores. Agnes era una de ellas. Sufrí mucho mientras estaba secuestrada. Ellos me forzaban a trabajar por largas horas. Insistían que renunciase a Jesús. Después de asesinar a mis amigas, me dieron como esclava para una mujer que estaba casada con uno de los soldados. Ella pretendía ser musulmana, pero era cristiana. Ella me decía que escondiera mi fe, que negara a Cristo cuando me lo pidieron. Pero yo sabía, dentro de mí, que tenía que aferrarme aún más a Jesús. Entonces, durante las oraciones islámicas, oraba al Señor en vez de orar para Allah. Debía hacer lo que ellos me mandaban o moriría igual que mis amigas. Así que acepté convertirme al Islam. Sufrí mucho por la violencia de ellos, principalmente cuando mencionaba el nombre de Jesús. Ellos me golpeaban hasta desmayar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que a pesar de los sufrimientos y las tribulaciones que enfrentamos, debemos permanecer firmes en el Señor y Él nos librará. Esas palabras me tranquilizaban y me daban esperanza de que un día volvería a ver a mi familia. Mientras estaba prisionera, Agnes cantaba una canción que su padre le había enseñado. Esto la ayudó a pasar por los momentos más difíciles. Cuando mis hermanos y yo estábamos creciendo, teníamos mucho miedo de que alguien nos atacase. Entonces mi papá nos enseñó a cantar y a adorar. Un día, los militantes del Boko Haram me llevaron junto con otra niña para buscar comida en el bosque. Fuimos escoltados por 2 hombres armados. Mientras estábamos allí, los hombres nos dijeron que recogiéramos la mayor cantidad de vegetales. Enseguida partieron y nos dijeron que regresarían en breve. Nos quedamos solas por un tiempo y la joven que estaba conmigo me dijo que huyéramos, y así lo hicimos. Ese día escapé del Boko Haram. Después de una larga caminata, llegamos a una aldea cerca de donde yo vivía, pero casi no reconocí el lugar. Estaba todo muy diferente. El pueblo estaba desierto, todas las casas habían sido destruidas, todo estaba muy diferente. En esta aldea, Agnes y su nueva amiga se acercaron a unos soldados, quienes las llevaron a un campamento donde los militares refugiaban a los secuestrados que habían sido liberados o que habían logrado escapar. Ellas tenían que permanecer allí hasta que alguien de su familia las identificara oficialmente. Pero nadie llegó. El día que recuperé mi libertad, estaba tan feliz. Pero todo eso cambió. Empecé a preguntarme por qué todavía estaba allí y por qué nadie en mi familia había venido a buscarme. Nadie vino a buscarme. Mi padre y mi madre estaban en una ciudad lejana, pero aún así, mi familia y mis amigos que estaban cerca, todos se negaron a recibirme. Ahora me veían como la mujer del Boko Haram. Ya me habían condenado. Puertas Abiertas conoció a estas 2 valientes jóvenes que huyeron de las garras de Boko Haram, pero sus familias y comunidades no querían que ellas regresaran. Las niñas y mujeres que permanecen en cautiverio por mucho tiempo casi siempre son consideradas cómplices de sus captores, un peligro para la sociedad y no aptas para el matrimonio. Terminan aisladas y solas en su nueva libertad. Después de que logré volver a casa, me negaba a salir para la calle por la forma en que la gente hablaba de mí. No había amor,
Nadie vino a saludarme. Todo lo que hacían era burlarse de mí y susurrar con desprecio. En ese momento le dije a mi hermana que si hubiera sabido que sería así, me hubiera quedado en el bosque o hubiera preferido morir. Una semana después de la huida de Agnes, su padre murió. Ella no tuvo la oportunidad de volver a verlo. Y por desgracia, la relación entre Agnes y su madre sigue siendo difícil. Si no fuera por el apoyo de los socios de Puertas Abiertas, Agnes seguiría siendo una de las muchas sobrevivientes que son olvidadas y rechazadas. Gracias a Dios, los días han sido más fáciles, aunque las personas continúan insultándome. Lo único que quiero es que todos los que tienen fe en Jesucristo intercedan por las miles de niñas que aún están en cautiverio. Oren para que Dios intervenga. Oren por mí también, que Dios les ponga fin a todo este rechazo que enfrento de una vez por todas. Oren también por mi familia, por mi comunidad, para que Dios les abra los ojos, para que vean que lo que están haciendo no está bien. Es un testimonio bastante impactante y en un contexto de corrupción generalizada es importante también mencionar que la voluntad de los gobiernos de hacer justicia a las víctimas y tomar medidas preventivas para hacer frente a la violencia sexual y a la persecución religiosa de las minorías confesionales ha sido puesta en duda en repetidas ocasiones por, digamos que, los observadores o las personas que analizan este tipo de situaciones. Mientras que el gobierno de Reino Unido ha reconocido que las mujeres cristianas coptas de Egipto, en otro caso, se enfrentan a dificultades adicionales a las de otras mujeres en forma de desapariciones, secuestros forzados y conversiones forzadas. El gobierno egipcio ha sido descrito como despreocupado del problema. Los portavoces del régimen han afirmado que la mayoría de los casos no están relacionados con violaciones de los derechos humanos y que solo deben considerarse como casos de mujeres jóvenes que se fugan, digamos que con alguien de otra religión. Sí, en septiembre de 2020, Solidaridad Copta publicó un informe sobre el secuestro de niñas y mujeres coptas de las que se abusa sexualmente y a las que se obliga a convertirse al Islam y a casarse con musulmanes. El informe presentaba 13 ejemplos y calculaba que en la última década se han producido unos 500 casos. En octubre de 2020, Lamia Lufti, gestora de programas de la Fundación Mujer Nueva, organización defensora de los derechos humanos con sede en El Cairo, que ayuda a las mujeres víctimas de violencia y discriminación, presentó una denuncia contra los profesores del colegio de su hija por intentar obligarla a ella y a otras alumnas a llevar el hijab. Este incidente reveló que muchos colegios por todo Egipto tienen prácticas similares. La Red Católica de Radio y Televisión, con la colaboración y el apoyo de la Fundación ACN, realizó un cortometraje al respecto. Veamos. Queremos saber el paradero de nuestras hijas. Nuestras hijas tienen 14, 15, 16 años. ¿Dónde están? ¿Quién nos las ha quitado? ¿Qué está pasando con ellas? Quiero hablar con mi hija. Quiero escuchar su voz para saber si está viva o no. No quiero nada más. Quiero escuchar la voz de mi hija. Egipto se asocia más a menudo con la historia antigua, las dinastías faraónicas, las pirámides y el turismo. Pocos turistas en Egipto notan lo que se esconde detrás de la fachada de este antiguo paraíso. En 2011 se intensificaron los actos de terror contra los cristianos que representan como máximo el 15% de la población total de 80 millones. Quizás el aspecto más horrible y oculto de la persecución cristiana contemporánea es el secuestro y la conversión forzada de niñas menores de edad.
Los casos de conversiones forzadas al Islam han prevalecido en Egipto desde principios de los años 90, desde que comenzaron a surgir grupos islamistas y de la Sharia. Estos incidentes tuvieron lugar bajo el patrocinio de la Agencia de Seguridad Nacional. Después de la revolución y la disolución de la agencia, los salafistas comenzaron a actuar de acuerdo con sus propios objetivos. Después de la revolución notamos cómo su interés se volcó hacia los de 11, 12 y 13 años. Hay todo un grupo de chicas de esta edad que han desaparecido totalmente. Una de las niñas cristianas egipcias secuestradas es Nadia Said Makram, de 14 años, que desapareció mientras visitaba una iglesia. La llevé a la iglesia. Cuando comenzó el servicio de la iglesia, salí un momento. A mi regreso, Nadia había desaparecido. Salimos afuera y buscamos por todas las calles. Luego volvimos a la iglesia, pero ella no estaba a la vista. Y entonces de repente me dijeron: tu hija ha sido secuestrada. Me quedé en shock cuando supe que mi hermana había sido secuestrada. Pusimos el mundo patas arriba con nuestros amigos cristianos del trabajo. Corríamos de izquierda a derecha. Buscamos en todo tipo de lugares, en hospitales. Estábamos muy impactados. Luego nos enteramos que la habían secuestrado por ser cristiana. Los secuestros están trágicamente cada vez más a la orden del día en Egipto. Las jóvenes cristianas son llevadas a destinos desconocidos, donde sufren múltiples violaciones, las drogan y luego, después de unas pocas semanas de tortura, las coaccionan y las chantajean para que se conviertan al Islam. Si una joven cristiana desaparece hoy en Egipto, es más probable que dentro de 1 o 2 meses aparezca en un videoclip admitiendo que se ha convertido al Islam por su propia voluntad. En el momento en que hace tal declaración, se convierte oficialmente al Islam y su familia cristiana pierde todos los derechos sobre ella. No podía comer, beber ni dormir. Todo lo que quisiera era tomar drogas y violarme. Un grupo diferente de hombres vino y me alejó de ellos. Estuve con ellos durante 2 días. No sé cómo sobreviví. Había 5 de ellos. Se quedaron conmigo en una habitación. No podía distinguir la noche del día. No dormí en absoluto. Al menos 50 hombres me violaron durante ese mes. Los cristianos locales alegan que las autoridades musulmanas locales no hacen nada para proteger a estas mujeres jóvenes, sino que a menudo aceptan tácticamente estos secuestros como parte de un llamado Islam regional más amplio. Estos actos también están financiados por patrocinadores islámicos de fuera de Egipto. Una joven se vende de 20 a 100.000 libras egipcias, dependiendo de su apariencia y posición social. Aunque a veces se conocen los lugares de detención donde las jóvenes cristianas están encarceladas, la policía local guarda silencio ante estos crímenes. Los padres de Nadia Said, desde el día de su secuestro, exigieron sin éxito que la policía egipcia actuara para descubrir a los autores del crimen. El drama es aún más conmovedor, ya que es bien conocido el paradero del hombre de 40 años detrás del secuestro de su hija. Fui a anunciar el secuestro al Ministerio Público. Los policías vinieron a mi casa y nos maltrataron. Registraron la casa. Me vio obligada a irme porque el fiscal jefe me dijo literalmente: te vamos a acabar. Debería haberme quedado quieta y callada. Aunque conozco el secuestrador, no debería presentar ningún cargo, sino simplemente aceptar la realidad de una persona desaparecida. Debo aceptar el secuestro de mis hijas o irme de mi casa.
Hablé con un cierto cristiano de Egipto que me dijo que a menudo saben dónde están encerradas estas chicas, pero que son incapaces de hacer nada. Lo único que les queda por hacer es caminar alrededor de la casa y orar. El secuestro de jóvenes cristianas y su conversión forzosa al Islam tiene otras consecuencias dramáticas. A la luz de la nueva constitución de Egipto inspirada en la ley de la Sharia, la reversión al cristianismo después de una conversión al Islam, libremente o por coerción, es prácticamente imposible. El castigo más extremo por la apostasía del Islam es la muerte. En lo que respecta al regreso de las personas al cristianismo, hemos presentado 5.000 peticiones con el único propósito de recuperar el derecho de un cristiano al volver a su religión. Por supuesto, tales actos no están exentos de problemas, dificultades y el acoso de los fanáticos cuando descubren que, habiéndose convertido al Islam, ahora quieren volver al cristianismo. Jóvenes cristianas aterrorizadas, acosadas y expuestas a las provocaciones musulmanas encuentran ayuda en los centros de las iglesias, como el que funciona en el Arzobispado Católico de El Minya. Además de la ayuda material, reciben sobre todo apoyo espiritual y psicológico. Intentamos hablar con la chica sobre cualquier problema que haya podido ocurrir, agresiones, violaciones. Tratamos de convencerlos de que se queden aquí por un tiempo para que se puedan recuperar y así permitirles que se conviertan nuevamente en miembros valiosos de la sociedad. Una niña viene aquí para ser rehabilitada y puede quedarse aquí de 6 meses a 1 año. Incluso más de 1 año. Luego le damos un curador y este curador incluso se va con ella. Nunca la deja. Cuando esta chica viene aquí no paga nada. El obispado se hace responsable de todo lo relacionado con ella, así como los asuntos sociales y de salud. Había un grupo de musulmanes empeñados en secuestrarme. Por eso estoy aquí. Había problemas en un grupo de musulmanes y mi hermano estaba preocupado por mi seguridad. Por eso me trajo aquí. Ahora, cuando tengo tiempo libre, no puedo ir a casa por culpa de ellos, porque tengo miedo de ellos, de su mirada. Entonces, cuando estoy en casa, siempre me quedo adentro y nunca salgo. Si me quedo aquí 1 año más, me casaré y no volveré a vivir allí. Me casaré inmediatamente. Además de los secuestros y las conversiones forzadas, las jóvenes cristianas son obligadas a cubrirse la cabeza y el rostro según la tradición musulmana y a sufrir humillaciones. A pesar de la naturaleza creciente de estos crímenes, un velo de silencio en la comunidad internacional ha enmudecido este tema. Los cristianos esencialmente se dan cuenta de que, en las circunstancias actuales, a menos de que el mundo de Occidente se despierte y haga algo para ayudar de manera efectiva, para influir en las autoridades egipcias, para que cambien su política hacia los cristianos, esencialmente una política de consentimiento para la victimización, por lo pronto, todo lo que les queda es su fe en Dios y la oración. Es muy difícil ser una chica cristiana en nuestro país. A menudo, nuestras niñas son secuestradas y las cosas depravadas que sufren son demasiado horribles para imaginarlas. Es tan aterrador. ¿Quién está ahí para ayudarnos? Con estas palabras, una de las víctimas entrevistadas para el informe, que pidió permanecer en el anonimato, expresó la urgencia de liberar a las niñas cristianas de la esclavitud religiosa y sexual. Quería que se hiciese justicia. La investigación está dirigida a personas influyentes de todos los niveles, ya sean personas de fe comprometidas con la construcción de su comunidad, ya sean líderes de la iglesia, ya sean políticos, gobernantes u otras personas en el servicio público. Tenemos que actuar por el bien de las niñas, las mujeres, perseguidas por su fe y atacadas sexualmente por su género. Tenemos que defender su causa y tenemos que escuchar sus gritos.
Así es, escuchar su llanto, escuchar su grito. Muy bien, por hoy concluimos este espacio, Heroínas de nuestro tiempo, en este caso el día de hoy, que hacemos especialmente en la Fundación ACN para todos ustedes. Agradeciendo su compañía y su sintonía, los invitamos a seguirnos en nuestros canales, a escuchar la próxima emisión y a vernos por nuestro canal de YouTube, en el cual también se pueden suscribir para recibir los recordatorios de nuestros contenidos. Cerramos con la canción María, Te quiero servir, también del grupo católico Betsaida. Muchas gracias, Dios los bendiga. Servir, María, en ti al Salvador, unidos en la gran misión, llevar al mundo su amor. María, te quiero servir, María, en ti al Salvador, unidos en la gran misión, llevar al mundo su amor, que el mundo ame a su Dios. Ser tu instrumento es mi misión, ya sé, María, que poco soy, mas con mi oído en tu corazón, como hijo en tus brazos yo voy. María, a ti te quiero servir, María, en ti al Salvador, unidos en la gran misión, llevar al mundo su amor.